Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos ciertamente en manos del Señor. Esto todos lo sabemos, y entonces esta expresión es una expresión demasiado importante que tenemos que entender cuando el Señor nos dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Una expresión que nos hace entender que estamos siempre en las manos del Señor. Significa que nosotros, en la medida en que entendemos, sabemos cuál es la buena noticia, al contrario, vamos a procurar siempre acercarnos más, entender lo que el Señor nos transmite, entender lo que es esa buena noticia de la vida misma que el Señor nos ha dejado. Upeago dice la Evangelio, buena noticia. Y esta es la mejor buena noticia que podemos encontrar, que el Señor mismo se nos ofrece y dice que Él es nuestro pastor, que Él va delante de nosotros. ¿Qué mayor seguridad, queridos amigos, podemos encontrar cuando una mamá, por ejemplo, ¿verdad?, se va adelante y va mostrando al hijo, va mostrando a la familia por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que caminar? A un papá que se pone al frente, tendo taisha la mayepa de toda su familia. Hoy acá, un mes acá, y arbitrera de cuera. ¿Por qué? Y porque es una experiencia de vida, es una experiencia vivida desde Dios y una experiencia positiva que nosotros podemos transmitir y dejar a los hijos, dejar a la familia, compartir. Esto es esencial entonces porque el Señor hoy justamente nos está diciendo: mis ovejas escuchan mi voz. El escuchar la voz quiere decir también obedecer. Recuerden que en el hebreo el Shema Israel, el verbo Shama quiere decir escuchar con el oído, pero no sino que es obedecer también. Que es prácticamente la misma raíz como el hebreo, porque son lenguas primitivas. Sino que no le está obedeciendo. Así es que cuando el Señor nos llama aquí, nos dice, para escuchar su voz, quiere decir, obedezcan lo que se les dice. Se van a realizar. Y atención, no nos encerremos también y pensemos en cuanto a una realización personal simplemente, o mejor dicho, individual. Es decir, buscando simplemente aquello que a nosotros nos gusta o aquello que nosotros pensamos que es nuestra propia realización. Y antes yo que fuera pero juntos como comunidad. Por eso cuando dice aquí el Señor, mis ovejas escuchan mi voz, quiere decir que nosotros estamos atentos a lo que el Señor quiere de nosotros. Después continúa: yo las conozco. Esta es otra característica también esencial dentro de nuestras familias, que le conocemos verdaderamente a nuestros hijos, le conocemos verdaderamente a nuestros hermanos, le conocemos a las personas con quienes estamos conviviendo. Yo les conozco. Una de las frases y de los pedidos del Papa Francisco, ya de feliz memoria, era justamente esa de iglesia en salida. Es el pastor que está siempre al lado de sus ovejas. Yo las conozco. Sé cuál es la situación de este rebaño mío y quiero pasarle la mano, quiero ayudarle, lo quiero levantar.
Y lo más lindo, queridos amigos, consecuencia de este eikeipirevere y cuare y cual cayo de más bandejina esa pareja y juicio esa cayo de betape, dice, ellas me siguen. Queridos amigos, esto es lo que todos deseamos. Todos los que estamos al frente de una evangelización, todos los que estamos al frente, y todos tenemos que ser, porque somos iglesia, pero de una manera especial, papá, mamá, porque son siempre los responsables en transmitir valores, principios que hemos también nosotros recibido y hemos asumido de parte del Señor. Y por eso dice, ellas me siguen. Peñán de Yara y Catú Mañá lleva Peñán de Corazón y Catú Mañá lleva Baeisha Bañande ya Poñaina, Peñán de Apitu muy en Baeisha Bañande, Yahuereco Peñán de Yara ñe. Aupe Ñamindu Uja Eñan de Yara, Checo Hacen de la Pecueri. Apecia Aisha de la Pecueri, se botaba con Acera Becuera, Cera Yicuera, con Acemen Becuera, Abei, Ojón de la Pecueri. Porque dice, ellas me siguen. Ellas me siguen. Somos nosotros los primeros que escuchamos la palabra de Dios, la ponemos en práctica y entonces ahora también podemos ofrecer a los demás. Que así sea. Que así sea.